Vamos a ir de inmediato a la palabra del Señor y me gustaría invitarle, por favor, si podemos comenzar en el Evangelio de Juan. Ayúdenme, por favor, en su Biblia, mirando Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 40 al 42. No quiero dar todavía el título de la presentación, pero usted se va a dar cuenta ya cuando avancemos. Pero vamos a estar estudiando algunos detalles, algunos aspectos de la vida del apóstol Pedro, que para mí son fascinantes y que van a dejar poderosísimas enseñanzas para cada uno de nosotros. Y fíjese que cuando comienza la historia de Pedro con Jesús, si nosotros miramos allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 40 al 42, nos dice la palabra del Señor. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Por si acaso, para que usted entienda, la palabra hebrea Cefas significaba piedra y la palabra griega Petra o Pedro significaba piedra. Todo tiene que ver con lo mismo, por si acaso. El nombre de él era Simón, él se llamaba Simón, pero de sobrenombre Jesús le puso Pedro o piedra o Cefas, piedra, por si acaso, para que usted lo entienda. Parece que era su carácter, parece que era su liderazgo, parece que era su corazón, pero él siempre fue nombrado, siempre ejerció una función de preeminencia dentro de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando comenzamos aquí, quiero comenzar aquí porque este es el primer encuentro, para que usted lo sepa, este es el primer encuentro que Jesucristo tiene con Simón Pedro. Este es el primer encuentro. Aquí él ha sido invitado por su hermano Andrés. Andrés, por si acaso, en algún momento voy a preparar a Andrés, porque Andrés siempre está invitando personas a Cristo. Andrés es un gran evangelista, siempre le está hablando a otro y está conectando a otros con Cristo. Y lo primero que hace, él era un discípulo de Juan el Bautista, y lo primero que hace, conecta con su hermano Pedro, conecta con Simón y le dice: mira lo que está pasando, hemos hallado a Cristo, hemos hallado al Mesías, y le trajo a Jesús. Y le trajo a Jesús. Y allí ocurre el primer encuentro. El primer encuentro donde Jesús ve el potencial de Pedro, por eso le pone el sobrenombre, le llama Cefas, Pedro, y es aquí donde pasan tiempo juntos. Aquí Jesús invita a Pedro a conocerlo, a pasar tiempo junto, a involucrarse, a pasar tal vez unos días juntos. Note bien que este no es un llamado definitivo, pero esta es la primera vez que Pedro se encuentra con Jesús. Y mira lo que estoy diciendo, porque cuando analizamos en profundidad la vida de Pedro, el llamado de Pedro no fue un llamado trascendental. El llamado de Pedro fue un llamado progresivo. Fue un llamado progresivo. Miren lo que estoy diciendo. Porque esta es la primera vez cuando su hermano lo invita, es como cuando a la gente la invitamos a la reunión cristiana, la primera vez que toma la Biblia, la primera vez que canta una alabanza, la primera vez que visita la iglesia de Cristo. Eso es lo que está sucediendo en la vida de Pedro. Es la primera vez que conoce a este maestro llamado Jesús. Es la primera vez. Pero la historia continúa y parece que Pedro vuelve a su oficio.
Parece que Pedro vuelve, ya conoció a Jesús, ya sabe algo de Jesús, y Pedro regresa a sus ocupaciones. Recuerde que él es casado, recuerda que él tiene hijos, recuerda que él tiene responsabilidades, él todavía no ha tomado una decisión trascendental, porque cuando miramos después en Mateo capítulo 4, la situación es diferente. Y yo quiero que lo vaya observando, porque a veces nos cuesta mirar esto, mi hermano, nos cuesta apreciarlo en su amplitud, porque voy a hacer una aplicación tremenda. Porque esto nos va a dejar tremendas aplicaciones a nuestra vida. Pero primer encuentro, Juan capítulo 1, Pedro conoce a Jesús. Pedro pasa algún tiempo con Jesús, pero nótalo bien ahora. Ahora Jesús está en Capernaum, ahora Jesús está predicando la palabra. Y cuando miramos nosotros en Mateo capítulo 4, versículo 18 al versículo 20, nótalo bien. Nótalo bien. Jesús está andando junto al mar de Galilea. Jesús ha comenzado a anunciar y a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en ese momento, cuando Jesús está predicando la palabra de Dios a orillas del mar de Galilea, ve a estos dos hermanos. Nota la diferencia. En el primer encuentro era Andrés que invitaba a Pedro. Mira, encontramos al Mesías. Ahora ellos no están buscando al Mesías, ellos están en sus trabajos cotidianos, están en sus trabajos normales, y en ese momento vi a estos dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Mira el contexto ahora donde se desarrolla. El contexto se desarrolla en la orilla de una playa, en el contexto del trabajo de Pedro, en el contexto del trabajo de Andrés, y allí Jesús se encuentra con ellos por segunda vez, y ahora Jesús le dice: vengan en pos de mí. Vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Vengan a vivir conmigo y haré algo trascendental en sus vidas. Venid en pos de mí. ¿Qué hicieron ellos? Versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Allí quedó la barca, allí quedaron los peces o las redes que estaban remedando, y Pedro, junto con su hermano Andrés, comenzaron a seguir más profundamente. Esta es la primera vez que Jesús llama a Pedro. Recuerda que la otra vez se entrevistaron por la invitación de Andrés. Pero ahora es Jesús que toma la iniciativa y le dice: venid en pos de mí, vengan a mí y serán pescadores de hombres. Primer llamado al discipulado. Recuérdelo, verso 18, a orillas del mar de Galilea. A orillas del mar de Galilea. ¿Ok? ¿Qué entendemos por este llamado? Número 2, el primer llamado fue un llamado para pasar tiempo con Jesús, el primer encuentro para pasar tiempo con Jesús. Ahora este llamado es para vivir con Jesús, es para aprender de Jesús, es para pasar tiempo con Jesús y poder, en este caso, desarrollar un potencial con Jesús, convertirse en pescadores de hombres. ¿Ok? Tal vez tú dices: hasta aquí vamos bien, hermano Luis. Yo sé eso. Yo sé que Pedro fue llamado al ministerio. Y yo sé que Pedro dejó la red y comenzó a seguir a Jesús. Pero hoy día te voy a decir algo que tal vez no has pensado. Porque fíjate bien que cuando vamos a Lucas capítulo 5, mire ahora Lucas capítulo 5. Y la gente dice: pero Lucas capítulo 5 cuenta la misma historia. Déjame decirte que no. No tiene nada que ver.
la historia de Mateo capítulo 4 con la historia de Lucas capítulo 5? Te lo voy a explicar, obviamente. Vamos a argumentar, obviamente. Porque si tú te fijas muy bien, está comenzando en Mateo capítulo 4, verso 17, 18 al 20, está comenzando recién el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que en el capítulo 3 al final se bautizó, recuerda que en el capítulo 4 enfrentó la tentación del diablo, recuerda que en capítulo 4 comenzó a ir a Capernaum y aquí por primera vez está anunciando arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, para que usted lo vea bien. Y después de ese llamado de Pedro, Jesús da el sermón del monte. Jesús da el sermón del monte. ¿Cierto? Pero fíjese bien que ahora cuando nosotros llegamos a Lucas capítulo 5, hay algo que encuentro diferente. Hay algo que me llama la atención. Jesús ya comenzó su ministerio. Por si acaso Jesús comienza su ministerio desde el capítulo 4. Por si acaso Jesús ya va a Nazaret, Jesús ya sana al hombre que tenía un espíritu inmundo, Jesús sana a muchos en Capernaum, Jesús recorre Galilea predicando, Jesús sana a la suegra de Pedro, nota bien eso, Jesús sana a la suegra de Pedro, o sea, ya conocía a Pedro en Lucas capítulo 4, ya conocía a la suegra de Pedro en Lucas capítulo 4. Y después de Lucas capítulo 4 viene capítulo 5 y Jesús se encuentra con Pedro nuevamente. Pero ahora en otro contexto. Ahora Jesús está predicando a la multitud, Lucas capítulo 5, y comienza a predicar, la playa se llena, usted conoce la historia. En ese momento Jesús ve a dos pescadores, le pide que si puede subirse a su barca y así predicarle a la multitud. En ese momento Jesús predica, Jesús tiene otro mensaje más y en ese momento le pide a estos dos pescadores, que era uno Simón y su hermano Andrés, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y ahora sucede lo de la pesca milagrosa. Y en ese momento Pedro, versículo 8 de Lucas capítulo 5, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Había hecho el temor, se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Nota la diferencia? ¿Nota la diferencia? ¿Está apreciando lo que está sucediendo? El llamado de Mateo capítulo 4 sucedió a orillas del mar. Estaban remedando la red. En ese momento Jesús los llama y Pedro dejó todo y se fue con Jesús. Pero parece que sucedió que meses, tal vez pasó un tiempo, y Pedro volvió a la red. Y Pedro volvió a sus ocupaciones. Ya había sanado a su suegra, ya habían pasado muchas cosas y parece que Pedro volvió a sus antiguas ocupaciones. ¿Será la responsabilidad? ¿Será el dinero? ¿Será la economía que no encontró lo que él pensaba? No lo sé, no tengo una respuesta clara al respecto, pero Pedro volvió a sus ocupaciones y Jesús va por segunda vez a buscar a Pedro. Pero ahora no lo va a buscar a la orilla. Ahora se sube a la barca, ahora van al mar, ahora boga mar dentro, ahora le muestra su poder. Recuerda que en Mateo capítulo 4 no hay milagros. Pero en Lucas capítulo 5 ahora sí hay un milagro. O sea que el llamamiento de Mateo capítulo 4 con el de Lucas 5 es totalmente diferente. O sea que Jesús llamó a Pedro 2 veces. Lo llamó 2 veces diferente. Y en la primera respondió, pero parece que volvió atrás. Pero la segunda es donde Pedro se afirma definitivamente. Ya baja de la barca y lo deja todo. Y nunca más regresa atrás.
En Lucas capítulo 5 encontramos el segundo llamado al discipulado de Pedro con la pesca milagrosa. Por si acaso esto calza perfecto con los contextos. Porque si tú miras muy bien, en Lucas capítulo 4 aparece la sanidad de la suegra de Pedro. O sea que Jesús ya conoce a Pedro. Ya se han visto, ya saben quiénes son, y eso está perfecto con el contexto de Mateo, porque en Mateo la sanidad de la suegra de Pedro sucede en el capítulo 8, por si acaso. Jesús llamó a Pedro en Mateo 4, dio el sermón del monte, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, y llega Mateo 8 y sana a la suegra de Pedro. Por si acaso, si quieres verlo después, Mateo 8, 14 al 17. Sana a la suegra de Pedro. Y la historia que está pasando en Lucas capítulo 5 sucedió después de la sanidad de la suegra de Pedro. ¿Ok? Para que usted lo entienda. O sea, si lo miramos de esa perspectiva, Jesús llamó 2 veces. ¿Y sabe lo que a mí me maravilla? Y aquí vamos a entrar al meollo de nuestro asunto, al tema de nuestro sermón. Si Jesús intentó con Pedro 2 veces, y vamos a ver que hay más, por si acaso, no fueron solo 2 veces. Si Jesús lo intentó y lo intentó y lo intentó con Pedro, Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Dios es el Dios que no descansa hasta que te alcanza. Dios es el que lo intenta y lo intenta hasta poder lograr en ti. Tal vez Pedro estaba inmaduro en el primer llamamiento. Tal vez Pedro no estaba convencido. Tal vez Pedro comenzó a añorar las cosas que tenía, la vida que tenía. Usted sabe que siempre el cambio nos provoca miedo, nos da inseguridades. Pero si tú te fijas muy bien, el Pedro que desciende de la barca en Lucas capítulo 5, descendió y dejó todo para no volver nunca más atrás. Para nunca más volver atrás. Ahora Pedro ya no va con Jesús para aprender de él. Ahora Pedro va con Jesús para servir con él. Y el Pedro que vamos a estar mirando ahora es un Pedro que va a predicar, es un Pedro que toma liderazgo, es un Pedro que se pone a disposición de Cristo, es un Pedro que lo vemos en la primera línea, en el frente de la batalla. Nótalo muy bien. Nótalo muy bien, y esto es maravilloso, mi querido hermano, porque cuántas veces nosotros no nos hemos sentido como Pedro, cuántas veces nosotros tal vez no nos hemos desanimado, cuántas veces nosotros tal vez nuestras fuerzas han flaqueado, hemos querido mirar atrás, nos hemos rendido en algún momento, hemos tal vez añorado las cosas del mundo o la vida que teníamos antes, como le pasó a Pedro. Pedro te está diciendo en esta noche, a mí también me costó. No fue que yo me decidí y de inmediatamente yo me agarré con Cristo y yo comencé a ser el poderoso evangelista y el poderoso predicador. Yo me caí. Y Pedro pasó en el suelo en el ministerio de Jesús. Y Pedro se equivocaba constantemente. No tengo que relatarte todas las veces. Jesús lo llamó Satanás. Le cortó la oreja al siervo Malco. Se quedó dormido con los discípulos. Negó al maestro. ¿Y cuántas cosas Pedro no hizo apresurada e impulsivamente? Pero si tú te fijas muy bien, cuando uno mira en Juan capítulo 21, porque ahora vamos a estar trabajando ahí, acompáñame al Evangelio de Juan, porque ha pasado el tiempo. Y Pedro negó a Cristo. Y Pedro le falló a su maestro. Pedro el impulsivo, Pedro el arrebatado, Pedro el que siempre dice lo que piensa y nunca piensa lo que dice, le ha fallado al maestro. Negó, juró que no lo conocía, maldijo. Jesús solamente le dio una mirada y Pedro salió huyendo
corriendo y llorando amargamente. ¿Y sabe a dónde se va Pedro? ¿Sabe a dónde se va Pedro? Pedro volvió a la barca. Pedro volvió a la red. Pedro volvió exactamente donde dijo que nunca más iba a volver. Y en Juan capítulo 21, Jesús murió. Hay rumores de que resucitó. Pero Pedro, según nos dice Juan 21:1, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Has estado ahí? En la frustración. Pedro tiene que haber dicho: me rindo. Vuelvo a mi antigua vida. No sirvo para esto. No creo que Dios me perdone. ¿Cuánta gente hoy en día se han puesto en un lugar de lejanía? No creo que Dios vuelva por una persona como yo. Le he fallado tanto a Dios. He sido tan inconstante. He sido tan pecador. Me he caído tantas veces. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos rendido, mi querido hermano? ¿Cuántos de nosotros no nos identificamos con Pedro en la barca, dando todo por perdido, volviendo al vómito, volviendo a la antigua vida, volviendo a las antiguas ocupaciones? Cristianos que se desanimaron y volvieron a los mismos hábitos, volvieron al mismo estilo de vida. ¿Cuántos cristianos no se han rendido en este camino y se han identificado como Pedro? Yo no creo que Jesús perdone a una persona como yo. Yo no creo, es tan grave mi pecado. Yo no creo, lo negué, juré que no lo conocía, maldije. Dios no va a perdonarme nunca. Lo he ofendido tremendamente, he negado a su hijo. No hice nada para evitarlo. Juré y dije que iba a estar con él hasta la muerte, no solo hasta la cárcel, y no cumplí ni mis palabras. ¿Cómo tiene que sentirse Pedro? ¿Cómo tenemos que sentirnos nosotros muchas veces? Pero ¿sabe lo que a mí no me sorprende? Porque la historia de Pedro a mí no me sorprende. Usted no tiene que sorprenderse a ver la historia de Pedro, si así somos nosotros. Somos personas caídas, somos personas que fallamos, somos personas inconstantes. ¿Quién se puede mantener siempre en la fidelidad? ¿Quién se puede mantener siempre con el ánimo al 100%? ¿Quién se puede mantener siempre con las tintas llenitas? No hay persona que yo conozca que se mantenga de esa manera. Todos tenemos tiempos buenos, tiempos malos, tiempos que nos animamos, tiempos que nos desanimamos, tiempos que queremos tomar la Biblia y predicarle a todo el mundo, y tiempos que no queremos tomar la Biblia y no queremos ir ni a la iglesia. Así es la vida de Pedro y me encanta cómo es la Biblia, porque nos grafica exactamente cómo somos. La historia de la Biblia no nos muestra superhombres. La historia de la Biblia no me muestra superestrellas que nunca se desaniman, que lo enfrentan todo con fe y de que nunca fallan. No, David falló y pecó y fornicó y adulteró con una mujer. Y Pedro negó a Cristo y Judas lo entregó. Y Pablo fue un blasfemo, un injuriador y un perseguidor. Y la Biblia nos muestra tal cual como somos. Demas amó el mundo. Juan Marcos dejó la misión. Y todos los personajes que hemos visto han fallado. Pedro ha estado ahí. He fallado. Lo negué. Lo dejé. Huí. Juré y maldije que no lo conocía. Pedro ha estado ahí, en el banquillo de los acusados. Tú has estado ahí. Yo he estado ahí, hermano. ¿Qué hacer en momentos cuando el agobio, las presiones, cuando estamos aplastados por nuestros pecados? ¿Sabe lo que hace Jesús? Y eso yo lo encuentro maravilloso, mi querido hermano. Por tercera vez, lo vuelve a llamar.
¿Y sabe lo que yo aprendo y amo de mi Jesús? Es que mi Jesús no se va a rendir contigo hasta que pueda cumplir el propósito de su voluntad. Y lo va a intentar, y lo va a intentar, y lo va a intentar hasta el fin, mi querido hermano. Porque Él tiene una obra en tu vida y no va a descansar. Como dijo el salmista en Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios no va a descansar en tu vida, no va a descansar en tu vida, hasta que Él cumpla la obra que Él quiere que tú hagas. Y la historia continúa. Y cuando ya iba amaneciendo, versículo 4, se presentó Jesús en la playa. Pedro mismo está pecando, está nublado por sus delitos, por sus pecados, por las culpas, por el remordimiento. No se perdona a sí mismo, tal vez. ¿Cuántos están ahí? Y Jesús se presenta en la playa y no sabían quién era Jesús. Y en ese momento Él le da una orden: echen la red en este lugar. Estoy tratando de parafrasear para que no lo leamos todo, pero de repente se dan cuenta que la red comienza a llenarse de peces. Y uno de los discípulos que estaba ahí dice: es el maestro, parece que es Jesús, el resucitado. No, no creo que Jesús venga por mí. Yo lo abandoné, yo lo dejé, yo lo negué. ¿Cómo Él va a venir por mí? Y Él vino. Y cuando Pedro se dio cuenta, en ese momento, versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al agua y se echó al mar. ¿Usted cree que Pedro aguantó la espera de poder remar y remar para poder sacar los peces y poder llegar a Jesús? Pedro no aguantó, Pedro se tiró. Jesús vino por mí. Yo voy a ir a Él. Y se tiró al mar y en ese momento nadó y todos tratando de arrastrar las barcas, los peces. ¿Y sabe lo más maravilloso de la historia? Si fuese yo Jesús, que no lo soy, ni lo merezco, lo más probable que lo primero que hubiese dicho a Pedro: oye, ¿y por qué me negaste? ¿Y por qué me fallaste? Si te dije que no lo hicieras. Lo más probable es que yo hubiese dicho eso. Lo más probable es que usted le hubiese dicho eso. Le hubiera pegado el coscorrón ahí, como el Chavo del 8, cuando don Ramón se lo pegaba. Lo más probable es que usted hubiese hecho eso. Pero Pedro, si te lo dije, te lo advertí, igual lo hiciste. Pero ¿sabe lo que me maravilla de Jesús? Jesús no hace eso. Jesús le dice, versículo 12, venid y comed. Jesús prepara la comida, prepara el desayuno. ¿Sabe lo que hace ahí Jesús? Recuerde que los peces están en la barca, en la red. Jesús tiene que haber creado peces. Jesús tiene que haber creado unas brasas. Jesús tiene que haber hecho todas esas cosas, porque cuando descienden a tierra, versículo 9, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Y Jesús los estaba esperando. Traen los peces que acabáis de pescar. Y todos quedaron maravillados. Todos quedaron maravillados. Jesús fue a buscar a Pedro por tercera vez a la barca. Su tercer llamado, su restauración. Ahora Jesús lo va a buscar cuando él ha caído. ¿Se acuerda que la primera vez se entrevistó con él? La segunda vez lo fue a llamar a la barca para seguirle, pero Pedro parece que vaciló. La tercera vez le mostró su poder y su milagro, y Pedro se agarró firmemente por varios años a Jesús. Pero Pedro ha caído, Pedro ha fallado. Pedro ha fallado. Y Jesús lo va a buscar nuevamente a la barca. Y ahora viene la historia conocida. Versículo 15 al versículo 17. Juan 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos.
Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En nuestras Biblias en castellano es un poquito difícil el poder apreciar el sentido profundo de estas palabras. Normalmente nuestro idioma castellano tiene algunas limitaciones. La palabra amor, por ejemplo. Nosotros usamos la palabra amor para cualquier cosa. Podemos usar la palabra amor para describir lo que sentimos por nuestra esposa, por nuestros hijos, por un equipo de fútbol, por una telenovela, por una clase de comida, por un familiar. Y usamos exactamente la misma palabra para describir todo ese tipo diverso de relaciones, ¿cierto? Y usamos la misma palabra, te amo o lo amo. Eso lo amo. En el griego, en el idioma koiné común, que fue escrito el Nuevo Testamento, los griegos tenían palabras específicas para describir las relaciones. No era lo mismo la palabra para describir el amor hacia una esposa que el amor para un hermano o el amor de una amistad o el amor desinteresado. Había muchas palabras diferentes disponibles para poder describir los distintos tipos de amor. No voy a dar un estudio de las palabras del amor. Si en algún momento quiere que conversemos de esas palabras y Juan 21, podemos hacerlo en otro momento. Pero en este momento me quiero enfocar en dos palabras, porque son las dos palabras que Jesús utiliza. Porque una es la palabra fileo, de filial, es el amor de amistad, es el amor de compañerismo, es el amor que tú me das y yo te doy. Pero por otro lado también está el ágape, que es el amor de Dios, el amor desinteresado, el amor que no depende de la circunstancia, el amor que no depende de las ofensas, el amor que no depende cómo te traten, es el amor de decisión. Increíblemente Jesús, cuando dice allí en versículo 15, me amas más que estos, Jesús le dice, me agapao. Me amas con ese amor desinteresado, sacrificial, con ese amor de Dios. Y Pedro contesta, tú sabes que te amo, pero dice, tú sabes que te fileo. El amor más bajo. Pedro no va a poder decirte agapao, si te entregué y te negué. Sería ser mentiroso. No puedo describir que mi relación contigo es en ágape. No, tú sabes que te fileo. Jesús nuevamente pregunta, versículo 16, usted después puede mirarlo en un libro de interlineal en griego castellano si usted quiere, y se va a dar cuenta y apreciar estas palabras. Pedro, ¿me agapao? ¿Me amas con el amor ágape? Segunda vez, Pedro responde, tú sabes que te fileo, tú sabes que te amo con el amor de amistad. No puedo decir que te amo con el ágape, te amo con el amor de amistad. Entonces la tercera vez, Jesús cambia la palabra y Jesús ya no usa ágape. Y eso es lo que le da tristeza a Pedro, porque Jesús baja el nivel. Y Jesús le dice, Pedro, ¿me fileas? ¿Me amas con el amor filial? ¿Con el amor de amistad? Después de haberle dicho dos veces ágape, ahora le dice, ¿me fileas? Y por eso Pedro se pone triste. Porque es el único amor que puede decir que tiene hacia Jesús. Él no ama a Jesús con el amor ágape, desinteresado, el amor de entrega, el amor completo de Dios. Pedro es honesto. Incluso peor aún, Jesús lo hace 3 veces. Recuérdese que a Pedro 3 veces también le preguntaron si conocía a Jesús. Eso tienen que ser puñaladas tremendas en el corazón de Pedro. Que Jesús se pare delante de él y le diga, ¿me amas, Pedro?
Wow. ¿Me amas, Pedro? Wow. ¿Me amas, Pedro? ¿Por qué 3 veces, Señor? ¿Por qué 3 veces me lo preguntas? Y 3 veces Jesús le da la misión: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Este es el llamado definitivo. Nunca más vamos a ver duda en el corazón de Pedro. Días después, Pedro se va a poner en pie, inspirado por el Espíritu Santo. Va a predicar a las multitudes. Días después, solo días después. Y Pedro va a convertir a más de 3.000 personas en su primer sermón, por la obra y la gracia del poder de Dios y su palabra. Pedro va a blandir la espada del Espíritu y miles se van a convertir. ¿Qué aprendemos en Juan capítulo 21, en el 15 al 17, en cuanto al llamamiento final o cuarto llamamiento que llaman algunos? Este es el llamado definitivo. Nunca más va a haber duda en el corazón de Pedro. Ocupa tu lugar en la obra. Ya no es un llamado para conocer a Jesús. Ya no es un llamado para aprender de Jesús. Ya no es un llamado para servir con Jesús. Ya no es un llamado para restaurar su relación con Jesús. Es un llamado para ocupar su lugar en la obra de Dios. ¿Qué quiero decirte con todo esto, mi querido hermano, mi querida hermanita, que has estado atento a esta presentación? Si tú te fijas muy bien, son 5 los encuentros que Jesús tiene con Pedro. 5 los encuentros que Jesús lo intenta y lo intenta hasta que pudo ganar ese corazón duro. ¿Cuántas veces tal vez Dios lo intentó conmigo? ¿Cuántas veces tal vez Dios lo está intentando contigo? Me gusta pensar en la historia de Pedro como un hombre que se le dieron muchas oportunidades, pero sobre todo me gusta pensar en Dios que es el Dios de las oportunidades. Un Dios que lo intenta una y otra vez. Un Dios que es capaz de ir a buscarte a la barca. Un Dios que incluso es capaz de llamarte en tus tinieblas más oscuras. Un Dios que no va a descansar hasta que cumpla la obra en ti. Eres precioso. Eres valioso en la obra del Señor. Dios tiene planes en cada uno de nosotros. Dios te necesita en su obra. Y a veces me emociona pensar, Él sigue en la orilla, esperando mi decisión. Y Él sigue en la orilla del mar, esperando cuándo te vas a decidir, cuándo te vas a entregar completamente. No quiero solamente una parte de tu tiempo. No quiero solamente una parte de tu vida. No quiero solamente tus días libres o los momentos cuando te sientes bien. No quiero solamente cuando todo está tranquilo, cuando la despensa está llena o cuando hay platita, dinero en el bolsillo. No quiero solamente los momentos cuando todo va bien. Quiero también tus tormentas. Quiero también tus tinieblas. Quiero también tus momentos malos y tus momentos buenos. Quiero estar contigo en cada momento, dice el Señor. ¿Cuántos de nosotros le vamos a dar una oportunidad a Cristo? Él lo intenta cada día para que podamos estar más cerca de Él. Dios lo va a seguir intentando contigo, hermano. Dios lo va a seguir intentando. No importa cuánto lo neguemos, no importa cuánto lo resistamos, no importa cuánto incluso juremos o maldigamos o hagamos cosas que nos pongan lejos de Dios. Si Dios se ha propuesto una obra en tu vida, no va a descansar hasta poder conseguirla. Lo hizo con Pedro. El Señor es experto en tomar diamantes en bruto y volverlos joyas preciosas. El Señor es experto en ir al bote de la basura y poder encontrar tesoros valiosos en la basura. Así Dios nos ha encontrado, caídos, perdidos, consumidos en delitos y pecados. No merecíamos el perdón de Dios. No merecíamos la gracia de Dios. No habíamos hecho ni hemos hecho nada
para poder ganar la salvación de Dios, pero solamente porque Él lo intentó y lo intentó. Es porque hoy día tú estás en la iglesia de Cristo, porque tú eres parte del pueblo de Dios, porque tú eres una oveja preciosa en el rebaño de Dios. No te rindas. Dios lo va a seguir intentando. Ponte a disposición del Señor. Ponte en las manos del Señor. Y te vas a dar cuenta cómo un humilde pescador del vulgo sin letras. Lo más probable es que Pedro no sabía ni leer ni escribir. Lo más probable es que era un indocto, un vulgar, una persona no preparada. Pero aún así Dios toma de la basura, de lo vil, de lo despreciado, y lo pone en lugares de honra, en lugares preciosos, en lugares maravillosos. Dios te quiere para grandes cosas, mi hermano. Dios me quiere y nos quiere a cada uno de nosotros, comprometidos en su servicio. Gracias por la oportunidad y animémonos con la historia de Pedro, porque si Dios no descansó hasta alcanzar el corazón de Pedro, Dios no se va a detener hasta que haga su obra en ti. Que Dios te bendiga. Gracias a nuestro Dios y gracias a nuestro hermano Luis por el tema de hoy. Yo creo que los personajes de la Biblia nos vienen enseñando muchas cosas y creo que podemos vernos reflejados en ellos. En Pedro, por ejemplo. Pedro cometió, como el hermano y la palabra, pues el Señor lo dice, grandes errores. Igual nosotros. Pero Dios es muy grande, misericordioso. Es interesante que cuando lo que cuenta el hermano y lo que dice la escritura acerca de cuando el Señor se encuentra con Pedro allá, cuando él está pescando, él no le reclama eso. Yo creo que lo que Luis dice es cierto. Nosotros lo hubiéramos reclamado. ¿Por qué hiciste tal cosa? De una vez. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias, Señor, por darnos la bendición de esperar en ti, de creer en ti, Señor, de buscarte. Gracias por este estudio que tenemos, Padre, acerca de estos personajes de la Biblia. Gracias por nuestro hermano Luis, que cada sábado nos está enseñando uno de estos personajes. Permítenos, Padre, poder continuar en esta labor. Te damos gracias, Señor, por esta bondad y esta misericordia. Gracias porque en estos hombres tú nos enseñas, ante todo, Padre, cómo trataste con ellos, cómo fuiste con ellos, tu misericordia, tu amor. Y en el apóstol Pedro nosotros vemos mucho de lo que de seguro nosotros somos, Dios, porque Pedro fue un hombre así como tan, a veces tan extraño, tan impulsivo, a veces tan violento también, y a veces tan valiente, pero a veces tan cobarde. Y tú, Padre Celestial, no lo dejaste y llegó a ser un gran hombre y un ejemplo a seguir. Haz con nosotros lo mismo, Padre, y así como nunca lo dejaste a él, no nos dejes a nosotros, oh Dios. Tú sabes que nosotros, como Pedro, también tenemos debilidades y flaquezas, pero te tenemos a ti, que eres nuestra fortaleza, y aquel que como a Pedro le ayudaste, esperamos que a nosotros también nos ayudes, ya que nos has llamado a conocer estos caminos de justicia y de verdad. Ayúdanos, Padre Santo, a llegar a esa estatura a la que llevaste a Pedro a través de tantos sufrimientos y tantas cosas, pero tú hiciste una gran obra con él. Bendice, Padre Santo, a cada uno de los hermanos aquí reunidos en esta noche. Gracias por todos los que hemos estado acá. En el nombre de Cristo te alabamos y agradecemos. Amén.
Bueno, mis hermanos, quisiera que hagamos una oración por nuestra hermana Paula, que ustedes saben que se ha venido reuniendo con nosotros a través de este tiempo de pandemia desde España. Estuvimos orando por la mamá de ella, por la señora Romelia, familiar también de nuestro hermano Héctor en Santa Rosa, pero la señora Romelia murió hoy. Así que además que la hermana Paula, que está en España, debe estar profundamente dolida. Vamos a pedir por ella, que el Señor la guarde y la bendiga, por supuesto a ella, que el Señor la fortalezca, que ella necesita de Dios en este momento, y la familia en Santa Rosa. Santa Rosa es un municipio aquí cerquita de Medellín, y están pues en este duelo en este tiempo. Y también recuerden que hay otros muchos hermanos igualmente en este